Amigos, familia, pandilla, Ripsider, yo soy Trent. Ya me conocen, pues vamos a lo que nos truje, vénganse. ¿Cómo estamos, pandilla? Miren, aquí en una nueva emisión, exactamente, con un nuevo invitado, con algo muy diferente a lo que hemos visto, por supuesto que sí, ahorita se los vamos a mostrar. Y pues para no hacerles el choro más largo, más grande, vamos a conocer a nuestro nuevo invitado, vénganse. Pásate, mi querido Alex. ¿Cómo estamos, mi querido Alex? ¿Qué tal, pandilla? ¿Cómo están? ¿Cómo andamos? Gusto tenerte aquí. Muchas gracias a ti por habernos invitado a filmar esta belleza, porque aquí también va a haber un antes y un después. Ahorita vamos a ver por qué. ¿A qué te dedicas tú, mi querido Alex? Yo me dedico a mantenimiento y servicio de acuarios marinos. Ya tengo 10 años, un poquito más de 10 años en esto, entonces brindo mi servicio para eso. Es lo que ya nos respondió otras preguntas que le íbamos a hacer, ya tiene experiencia en esto. ¿Cómo surge este amor por o esta pasión por los peces, amigo? ¿Lo recuerdas? Pues un día estaba literalmente parado y dije, quiero una pecera marina. De así nada más. Así dije, quiero una pecera marina. Yo tengo un tío que él tiene sus peceras, siempre tuvo sus peceras de agua dulce y entonces él me dijo, no, una pecera marina es muy difícil, que no sé qué, o sea, él tenía un poco la noción pero yo estaba que quiero mi pecera marina y me dijo, mira, vamos a hacer un trato, si tú logras reproducir un pez beta, yo te pongo la pecera, la del tamaño que tú quieras. Y pues empecé a leer sobre betas, etcétera, y al final lo terminé reproduciendo y me regaló mi primera pecera. Okay. Entonces de ahí empecé, ya saben, pues siempre el mal vendedor, siempre hay un mala onda. Un culé, sí, lo que es un culé. Que te vende por vender, y pues la verdad es que mi primera pecera pues fue un fracaso. Con sus famosas aguas maduras. Exacto. Sí, ¿no? Agarró y le recuerdo mucho esa historia porque me vendió mi primera piedra con corales. Y así bien emocionado, ahí voy con mi piedra de corales. Y pues ya después, ya estudiando todo esto, pues me vendí una piedra con aiptáceas. Eso sí, se me daba muy bien ese coral, ¿eh? ¿Y qué decías? No, sí es lo mío, ¿no? Los corales sí, son lo exacto, mío. Exacto. Había 6 y ya son 50, entonces vamos bien. Sí, pandilla, eso sí es para todos los que venden, no sean caros. Sí, no. Instruyan a la banda, es lo que siempre ha querido hacer este canal. Cuiden lo poquito que nos queda. Recuerden que el coral ya se nos está acabando, banda. El dinero no nos lo regala. Ustedes como vendedores, créanme, uno como comprador, cuando un vendedor nos ayuda y nos vende algo chido, vamos a regresar. Sí o sí, vamos a regresar. Los vamos a recomendar, etcétera, 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 para bien. Pásense de lanza y en la pinche vida vamos a regresar. Y lo peor aún es que vamos a correr la voz para decirles, nunca vayas con este güey. O sea, si ustedes lo que piensan que es por chingar, no. Sí, en efecto, puedes chingar a muchos. Pero imagínense si algunos tienen lo que tienen, ¿qué harían si ayudaran? ¿Cuánto tendrían si la banda en verdad vieran lo buen pedo que son? Inclusive esa misma banda les atrajera más banda. Piénselo, yo sé que me odian muchos, la verdad es que no me interesa, no me quita el sueño, pero piénselo, banda, porque el dinero no nos lo regalan, ¿no? Además, no, pues hay que trabajar un montón para poder tener nuestras cosas. Este hobby a veces se nos vuelve, en el buen sentido de la palabra, una droga, porque lo queremos algo y buscamos más, pero pues sanamente, ¿no? A final de cuentas, es una droga que nos va a dejar algo sano, que nos va a dejar algo para cuidar, que literalmente nos va a dar responsabilidad, porque también además, yo siendo muy honesto, yo no era un tanto organizado, yo no era tan responsable, los corales me dieron eso, eso me ayudó hasta con mis hijos, créanme que eso me ayudó con mis hijos, pues entonces sí ese como consejo, ¿no, anda? Y ahora sí, vamos a ver esta belleza de acuario que tienes y sobre todo el equipazo, pero pues nos va a explicar para qué es cada equipo y por qué es que él se decidió a tener estos en su acuario. Vénganse, banda. Pues miren, pandilla, este es el arrecife, no le puedo decir chiquito porque no está nada chiquito, de mi querido Alex. Ahorita son fragmentos que ya están tomando forma, tamaño y demás. Y pues este es parte de lo que tiene en su acuario, pero pues qué mejor que el dueño nos los presente. ¿Por dónde empezamos, mi querido Alex? Para que nos cuentes qué tienes, qué te ha funcionado, si lo recomiendas o no.
¿Te parece bien por la iluminación? Perfecto. A ver, cuéntanos un poquito qué es lo que tienes de iluminación y en qué has visto que les ha beneficiado, porque tú tienes una lámpara híbrida. Así es. ¿No? ¿Cuáles han sido los resultados que tú has visto al tener este tipo de iluminación? Pues para empezar, en la iluminación híbrida, lo que se consigue es no tener sombras dentro del acuario. Esto me gusta mucho personalmente porque así haces que los corales empiecen a sacar color de todos lados y no muchas veces, como a veces lo vemos, que solamente aparece del lado izquierdo, del lado derecho, enfrente, exacto. Y hay unas partes blancas. Exacto, exacto. Entonces la iluminación híbrida te ayuda mucho en eso. ¿Tú cómo conseguiste esta? Lo compré con un vendedor. Okay. Me puse a buscar y me dijo que él tenía en su disposición esta, porque justamente era la que estaba buscando. Okay. Es la de Aquatic Life. Okay. Entonces ya me dio el precio y le dije pues adelante, ¿no? Realmente tengo muy poco con la iluminación híbrida en este tanque. Esta lámpara tendrá unas 2 o 3 semanas. Están muy nuevos los T5. Okay. Los T5 son Hisman de 54 watts. La comparación sería Blue Plus en ATI. Es que es más popular el ATI. Ajá, por eso correcto. la referencia. Es el Blue Plus y el Ultra Blue Plus. Serían esos colores. Si se dan cuenta, no tiene un color muy azul la pecera. Correcto. Entonces, y tengo 2 Radeon generación 4 XR30. La verdad es que yo estoy casadísimo con la Radeon. Ecotech, correcto. Porque yo primero empecé con una Kessil, la Kessil. Después me pasé a Hydra y posteriormente empecé con Radeon. La verdad es que la diferencia entre Radeon y Kessil es abismal. Uh-huh. La diferencia entre Hydra y Radeon no es tanta, pero sí hay una diferencia. Entonces, pues yo estoy casadísimo con Radeon. A mí si me preguntan qué iluminación quieres para tu tanque, Radeon. De hecho, a mí me gustaría meter una Radeon XR30 más. La verdad no estoy seguro si buscar la generación 5 o si seguir con generación 4, porque la verdad es que me han dicho que la generación 5 sí sale buena, pero no ha sido un cambio tan drástico, ¿no? Exacto. A excepción de lo del Mobius, que ya no necesitas el Rift Link, ¿no? Exacto, pero de todos modos estas se conectan con Mobius, entonces, exacto. Pues, entonces no hay mucha diferencia, ¿no? Exacto. Pero pues yo creo que va a ser a futuro. Como podrán ver, el tanque no está completo, he ido pieza por pieza. Ha sido un proyecto que me ha llevado aproximadamente un año. El comprar las cosas para empezarlo a funcionar. Lo empecé en noviembre del año pasado. Okay. Pero por lo mismo, si se dan cuenta, pues hay equipo que pues muchos tenemos que esforzarnos para poderlo comprar, ¿no? Exacto. ¿Puedes adaptar aquí otro tipo de lámpara? Me refiero, no sé, una Hydra o algo así. Sí viene. De hecho, la Aquatic Life viene para ponerle Hydra, viene para ponerle Kessil y viene para ponerle Radeon. Entonces viene para cualquiera de esos 3 tipos. Así que sí, es una buena marca. Además no es carísima como uno pensaría. De hecho la pura híbrida sale más barato que comprar la misma Radeon. Entonces vale mucho la pena hacerse de una de estas de T5. Bajando hacia el acuario, que en este caso tienes 2 generadores de olas. Ahorita están apagados, pandilla, para que vean, pero pues si quieren ver el movimiento primero que nada son súper silenciosas, hasta parece que no hay generadores allá adentro. Otra cosa que ya todos sabemos, y si no, pues aquí se los volvemos a comentar, que tiene este tipo de bombas, es que el motor va por fuera, a diferencia de la mayoría, que el motor va dentro del acuario, y pues aquí nada más tenemos nuestros imanes. Todo esto que ustedes ven aquí está generando el movimiento, está llevando la fuerza para el movimiento, y adentro únicamente están las aspas o las hélices, que son los que van a sacudir todo esto, ¿no? Esa es otra de las ventajas que tiene. También hay que hacer mención, él ya lo dijo, está muy casado y está bien, no está mal, es ya dependiendo de cada acuarista, con la marca de Ecotech. Radeon y Vortex vienen siendo de la misma marca, ¿correcto, mi querido Alex? Nada más con nombre diferente. Tiene 2
MP40. Y me estás comentando que vas a meter otros 2 módulos similares o más pequeños. Así es, voy a meter 2 MP40 más. Cuéntale a la pandilla por qué eso que estábamos hablando ahorita, por qué vas a meter otros, cuál es el beneficio que tú has visto al tener, por lo menos en acros, que es a lo que va tu tanque, o en este caso más coral duro, ¿en qué les va a beneficiar más flujo a tus corales? Yo me he dado cuenta, yo ahorita les voy a hablar nada más de mi experiencia, la verdad no tengo una forma de decirles, sí está documentado, Correcto. pero en mi experiencia por el grosor que empiezan a tener las acros. Entre más flujo tengo un acro, me he dado cuenta que su tronco se va haciendo más grueso y eso personalmente a mí me gusta mucho porque hace que se vea más el coral. Okay. Entonces con menos flujo el acro se hace más delgadita y pues la verdad es que personalmente para mí es como ver un nido de pájaro, como ver la ponnet que está ahí también. Entonces por eso es que quiero meter otras 2 MP40. MP10 no puedo meter porque el grosor del tanque ya no lo permite. Correcto. Las MP, también tuve 2 MP10, hasta 9 milímetros aguantan el tanque. Ya es un tanque de 12 me parece, no estoy seguro, pero sí lo intenté y ya no pude poner las MP10. Okay. Entonces MP40 y MP60 es mucho ya. Esa es la principal razón, pandilla. Pues miren, vean cómo están las cosas. Ahora que regresemos, ya que esto esté un poquito más crecidito, que créanme no va a ser mucho tiempo, ahorita les vamos a explicar el por qué. Pues vamos a ver si esta teoría que él nos ha mostrado, vuelvo a repetir, a su experiencia, para que no empiecen a tirar hate muy mal pex. Vamos a ver qué, a lo mejor es lo que él ha visto, pues vamos a ver qué onda con los resultados. De peces, amigo, es lo único que tiene, son una Dory, ya se están apagando las luces, ahorita vamos a ver acción, pandilla. Tienes ahorita aquí un Bitcoin, mira, aquí está un Bitcoin. Ahorita para quien tenga Bitcoins deberían hasta cambiarles el nombre de cirujano amarillo a cirujano Bitcoin. Ahorita en épocas de pandemia, una bonita Dory, 2 payasos, miren esta belleza de psicodélico. Es otra belleza. Algo que me está llamando ahorita mucho la atención aquí, amigo. Y creo que ustedes ya lo notaron también, pandilla. No tiene sustrato. Es un acuario sin sustrato. Cuéntale a la pandilla cuál ha sido tu experiencia con esto. ¿Por qué tú recomiendas que no lleve sustrato el acuario? Aparte de a lo mejor por estética. Bueno, pues como te comentaba, pues como yo me dedico a esto de dar servicio y mantenimiento en acuarios marinos, me he dado cuenta que en los tanques que tienen sustrato, la verdad es que siempre es muy problemático, siempre hay fosfatos, siempre hay nitratos, hay que estarla limpiando, se está moviendo, acumula mucha suciedad, entonces pues no me gusta eso. Yo lo que pretendo aquí es que se llene de alga coralina el piso, okay, y así darle una vista morada, para que no se vea tan seco, tan transparente. Sí, claro. Entonces por eso básicamente, además también como les comento, aquí quiero meter otras 2 MP40 y estoy seguro que me va a mandar a volar toda la aragonita. Okay. Pero sobre todo el tema de la suciedad, eso, hubo un tanque que me costó más de 2 meses en bajarle el nitrato fosfato, porque la aragonita estaba sucia, puerca, la verdad no le daba mantenimiento a esta persona hasta que yo empecé a darle y pues me evito mejor de eso, ¿no? Y aparte de eso, ¿qué de todos los beneficios que tú has visto que a ti te ha funcionado, afecta en algo al acuario o tú has visto que hay algún tipo de reacción por el hecho de no tener aragonita, no sé, temas de pH, temas de, no sé, un poco más complejo? No, porque el pH va a ver relacionado con el movimiento, con el skimmer. Si recuerdan, el skimmer ayuda también a oxigenar el tanque. La oxigenación es muy importante para el pH. Entonces, y la iluminación, también con una buena iluminación se puede mantener un pH estable. Entonces, no, realmente nunca he tenido un problema de pH. Lo más bajo que he llegado a tener el pH, no en este tanque, en otro que tuve más chico, fue de 8.1. Okay. Igual era sin aragonita, así que realmente no lo considero un problema real de pH.
Y pues bueno, aquí nada más es como que al momento de hacer tu limpieza una sifoneada para lo que se queda ahí abajo y creo que es todo, ¿no? Así es. Inclusive lo que dicen muchos, cuando tu acuario está bien en cuestión de parámetros, a veces ni siquiera hacer cambio de agua, por lo menos yo lo que hago es con un calcetín hago la sifoneada, que caiga el agua en el calcetín directamente y que lo sucio se quede ahí y el agua va para adentro otra vez. Vamos a su método de filtraje o sump, como todos lo conocen. Cuéntanos cómo está distribuido y qué tienes en cada una, amigo, porque veo que es también un sump no tan común. Lo que sí puedo ver, a menos de que me corrijas, tienes el sistema Bien Animal. Sí, ¿no? Así es, sí. Bien Animal. Bien Animal, pues cuéntale a la pandilla un poquito, porque hasta la fecha hay muchos que todavía tienen como que esa duda. ¿Qué hay de diferencia en un sistema Bien Animal? ¿Para qué sirve a comparación de una estructura común? Mira, la ventaja que tiene tener el Bien Animal está en que es muy silencioso, para empezar. Al momento de regular las llaves, hace que la caída no sea tan brusca, y eso provoque un silencio en tu tanque. Ok. Además de que en el Bien Animal siempre viene una caída de respaldo, por si se te llegara a tapar alguna otra tubería. Con la de respaldo cae directo, no está cerrada la válvula. Entonces realmente esas son las dos ventajas. Si eres de las personas que no les gusta mucho el sonido del acuario y todo eso, el Bien Animal es lo tuyo. Si no eres de esas personas y quieres ahorrarte un poco del Bien Animal, puedes poner las otras tuberías, las de 2 perforaciones de 1 pulgada, y ya con eso la tienes. Entonces nada más son cambios estéticos y ya. Estas son las 3 tuberías, ¿no? Por ejemplo, al momento que dicen se tapa una, en este momento las 3 está haciendo caída ahorita, o nada más de una. No, nada más de 2. Dos. De 2, mira, si quieres nos vamos por acá atrás. Si se dan cuenta, esta es la que va a evitar el sonido, con este tubo para que entre el aire. Y aquí abajo tenemos la principal. Esta no sé si se alcance a ver. A ver, déjame. Que son 2 codos de 90. Entonces, ajá, de estas 2 sí va a estar cayendo el agua. Ok. Si se llegaran a tapar, porque como te comento, no están abiertas en su totalidad. Okay. Están reguladas. Okay. Si se llegaran a tapar porque se pasa un caracol turbo o una plasta de alga, alguna de esas cosas que te pueden pasar. Claro. Entra esta, si se dan cuenta, esta de aquí está destapada. Está destapada y está más arriba. Ok. Empieza a subir el agua y empieza a caer por aquí. Y eso va a evitar que el agua se desborde. Exactamente. Ok. Entonces, esa es la particularidad del Bien Animal. Perfecto, ahora sí ya, creo que ya más claro ni el agua, pandilla. Sistema Bien Animal, entendido al 100, pandilla. Después de la caída, pues tienes 2 calcetines, tú sí también eres de los que opta por poner calcetines. Así es, la verdad es que sí los ocupo, pero no los limpio muy seguido. Este acuario en particular he tenido nitratos y fosfatos en 0 completamente. Entonces, pues, si se dan cuenta, el son no está tan limpio. Por lo mismo, estoy esperando a que suba un poco de alguna forma, exacto. Ok. Después de aquí tienes un bloque de... ¿Qué son? Marine Pure. Ese es un Brightwell. Ese es un bloque de Brightwell. Okay. Ese lo puse porque era el bloque que tenía en mi acuario anterior. Entonces era un bloque que llevo un año y medio más o menos con él. Pues ya está muy poblado de bacteria. Correcto. Entonces lo paso a para que así todo lo demás se empiece a colonizar de bacteria y acelera un poco el ciclado. El ciclado, correcto. Aquí están las 3. Viene siendo como un tipo escalerita. Así Después es. Viene todo este compartimiento que vamos a poder encontrar más bloque, más bacteria. Tú también sustituiste literalmente la piedra por este tipo de material biológico, esta carga biológica. ¿Por qué razón tú decides poner bloques en vez de piedra? Mira, la verdad es que la piedra es muy buena. Sí, también podría recomendarla para tenerla. Sin embargo, la desventaja que tiene la piedra es que es más difícil de manejar. Okay. Sobre todo si es pedacería. Entonces, por ejemplo, si yo en un compartimento le pongo pedacería, pues moverla pues está un poco pesado. En cambio, estos bloques pues los muevo hacia arriba, hacia abajo de una manera fácil para limpiar todo ese detritus que ven ahí.
Ajá. para sifonearlo y es más cómodo. Más práctico, exacto. ¿no? Pero la verdad es que el método de tener mucha piedra en el som también es válido. A mí también me gusta mucho. Simplemente escogí tener este tipo de filtración porque yo quería que esto fuera un poco más fácil de llevar el tanque. Manipular. Exacto, Perfecto. manipular, así es. Después, skimmer es un octopus. Es un Octopus IN 110. Ok, perfecto. Pues aquí creo que ni siquiera hay que preguntar qué tal sale. Todos ya conocen la marca. Vean cómo trabaja. Y este es más que suficiente para tu acuario. En un momento, digo, ya que la carga de coral y de pez sea más, lo vas a cambiar o con este te abasteces sin broncas. Por el momento sí me abastece sin problemas. Ok. Como les comento, tengo nitrato fosfato en 0. Sin embargo, me abastece porque mi carga no es mucha. Ok. Si se dan cuenta, pues tengo 5 o 6 peces y mis corales son pequeños. Correcto. Entonces sí, a futuro pienso cambiarlo. Igual, como dije, yo estoy casado con Ecotec, entonces voy a ir por un NIOS. Entonces, pero todavía creo que falta un poco, porque igual también voy a meter más pez. Perfecto. Pero pues de momento ese me está funcionando, si se dan cuenta está trabajando muy bien. Esa porquería nada más es de ayer para hoy. Entonces, pues sí, la verdad es que es un skimmer económico, es bueno, bonito y barato. Así de sencillo. Literalmente, Exacto. trae las 3B y pues vean, pandilla, está el champurrado para que vean cómo chambea. Y pues bueno, al final viene tu, ¿cómo se llama? Tu más carga biológica, que aquí son esferas Marine Pure. Así es. Vuelvo a lo mismo, hace la misma función que la piedra, albergar bacteria, pues también te va a servir para limpiar un poco más el agua y al final, ya lo dijo, nos lo recalca una y otra vez, él está casado con Ecotec. Aquí tenemos una bomba Vectra. Así es. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la desventaja? ¿Por qué recomiendas Vectra? Mira, la verdad es que la Vectra también es una bomba muy silenciosa. Es una bomba que además es muy chica, gasta poca electricidad y te saca mucha agua. Y esas son las ventajas reales. Okay. Sin embargo, yo en mi tanque anterior tenía una Gebao. La recomiendo también, es una bomba buena. El problema de la Gebao está en el que hace mucho ruido. Se escucha el constantemente. Correcto. Y en esta, si se dan cuenta, Pues parece que está apagada. Exacto. Entonces, pues por eso. Y además también por el control de Mobius. La verdad es que a mí me ha gustado mucho el control de Mobius por el modo de alimentación. No tengo que estar prendiendo, apagando las bombas manualmente. Y nada más le programo una cierta hora y ya con eso empiezo a alimentar o lo que sea que tenga que hacer en el tanque. Perfecto. Tú sí cuentas con un reactor de calcio. Cuéntanos qué es lo que tienes, para qué se ocupa cada uno. Porque yo he visto, bueno, no sé si es el completo o qué le haría falta. Pues mira, básicamente de hacerle falta sería una mejora en la solenoide. Okay. La solenoide se podría cambiar por una Carbon Doser, que Ok. la verdad es que sí sería una mejora bastante importante, porque su forma es sacando burbujas de aquí para abastecer el reactor de calcio. En la de manera, como le llaman, manual. Ok. En la Carbon Doser lo haría de manera eléctrica y pues la verdad es que es mucho más cómodo. Sin embargo, ahorita en este reactor, pues me ha funcionado muy bien. Pues ya con la experiencia sé a cuánto calibrar el goteo, etcétera. Correcto. Entonces, pues nada más sería una mejora tal vez vanidosa cuando la haga. Y en este caso, quiero tratar de, por ejemplo, la pandilla que va empezando, que no sabe mucho de este show. ¿Por qué es importante el goteo? Ahorita que mencionas el goteo, ¿qué es lo que te va a regular eso? El goteo lo que te va a regular va a ser la inyección de CO2 hacia la cámara del reactor. Okay. Entonces, la media del reactor se empieza a derretir, por decirlo de alguna forma, a un pH específico. Okay. Entonces, si tú tienes ese pH a más arriba, no se va a derretir, no vas a aditar. Si lo tienes más abajo de eso, se va a derretir muy rápido, lo vas a agregar, el pH te va a subir muy rápido. Entonces, el goteo es importante de eso, para regular qué tan rápido baja el CO2 dentro de la cámara. Perfecto.
Esto que vemos aquí, lo que está aquí adentro, ¿qué es? Eso es una combinación de dos medias, de media de reactor de calcio, que es lo que se va a ir derritiendo, lo que le comento que se va a ir derritiendo para ir agregando Al acuario. al acuario, exacto. Ok. Perdón, son tres medias. Es una ARM de Caribsia, Ajá. una Reborn de Two Little Fishes y una Remag de Two Little Fishes también. La Remag es para el magnesio y las otras dos son para calcio y alcalinidad. Perfecto. ¿Qué marca de reactor es? Es un Geo. La Geo. verdad es que te debo el modelo, no me No te acuerdo, ya preocupes. tiene mucho tiempo que lo compré, pero los Geo son una belleza. Les digo, tengo mucho tiempo que lo compré y me sigue trabajando como el primer día. Ok. Entonces lo recomiendo ampliamente. Si alguien quiere pasarse un reactor de calcio, consideren los Geos. Sin problema. Sin problema, así es. Esta bombita, ¿qué es lo que te está alimentando? La bombita esa es una bomba de recirculación dentro del mismo reactor de calcio. Ok. El CO2 es pesado, por lo tanto baja. Entonces, con la bomba de recirculación, lo que haces es empujar ese CO2 para que se diluya dentro de la cámara y se derrita la media. Ok. Eso es lo que hace específicamente esa bomba. Un aproximado, toda esta media que tienes aquí, ¿cuánto te dura? ¿O cada cuándo le tienes que hacer los cambios? ¿Cómo está el show? Sí, mira, yo la Reborn, la media que les comentaba, es la primera media que tuve hace un año y cachito, y apenas hace un mes la cambié. Okay. Entonces me duró un año y fracción. Y además les estoy hablando que mi tanque anterior ya tenía un consumo grande de alcalinidad. Okay. Estoy hablando de que le aditaba unos 70, 80 mililitros de KH al tanque diarios. Entonces, esa es una gran ventaja que tiene el reactor de calcio. Okay. Entonces, aproximadamente yo creo que esa media me va a durar. Espero que me dure 6 meses, porque eso significaría que mis corales crecieron mucho. Ajá. Pero si no, pues un año. Ok. Entonces sí tardas en cambiarla, la verdad. Entonces como que una inversión fuerte, pero que Así es. por lo menos en un rato ya no te vas a preocupar por eso, ¿no? Exactamente. Y vemos este aparatito muy bonito, que es la Camoir. ¿Para qué sirve, amigo? La Camuel en lo que te va a ayudar es para empezar a dar el goteo de la media del reactor. Okay. Si se dan cuenta, ahí está goteando. Eso lo regula la Camuer. Okay. Ahorita la tengo en 30 mililitros por minuto. Esa es una súper ventaja, de verdad. Si se van a cambiar al reactor de calcio, consideren una Camuer. Yo estaba muy renuente a tener una. Sin embargo, ahora que la tengo, no la cambio por nada. Porque el reactor de calcio te viene con una perillita. Entonces, tú tienes que ir ajustando y ahí tienes que ir contando más o menos cuántas gotas por minuto te está dando. Entonces, la verdad es que a la larga cansado. Es un poco cansado. Sin embargo, esta agarras y le pones, para empezar, 7 mililitros por minuto, mides en 48 horas, si se mantuvo tu KH, la dejas en eso. Si bajó, le giras un poquito, unos 2 mililitros más, y vuelves a medir 48 horas después y ya lo tienes regulado. Entonces, perfecto. Es mucho más sencillo. Si tienes la posibilidad, si dices, me sobran 10 mil pesos, que me parece que en eso está, adelante, hazlo, no te vas a arrepentir. Si no, también se puede, de hecho el reactor de calcio se puede manejar, el goteo se le llama efluente. Okay. Con el efluente al máximo y regulando las burbujas, como les estaba comentando hace rato. Okay. También se puede manejar de esa forma. Entonces, pues ya ahí uno va como que haciéndose sus mañas, por así decirlo. Correcto. Entonces, pero sí, si tienes para comprar una Camuer, hazlo, no te vas a arrepentir, de verdad. Perfecto. En cuestión y diferencia dosificadora, ves que luego las dosificadoras se tienden a tapar o tienden a aditar de más. ¿Eso podría pasar también con un reactor de calcio? Mira, honestamente a mí nunca me ha pasado. La verdad es que yo también tengo un manejo riguroso de mi tanque. Entonces, pues le limpio las mangueras, etcétera, le hago el mantenimiento que se le tiene que dar. Entonces, yo creo que sí, porque se agrega KH y calcio, y esos son elementos sólidos. Perdón, el calcio es un elemento sólido. Entonces, sí, yo creo que sí se podría llegar a tapar.
Sin embargo, esto se puede evitar con el buen mantenimiento del tanque. Algo que yo recomiendo mucho es eso, darle el mantenimiento que se le debe tener a un tanque para tenerlo en óptimas condiciones, y sobre todo en este tipo de equipos, ¿no? Correcto. O sea, si se me llegara a quemar la Camuer, estás hablando que voy a perder 10,000 pesos que pude haber evitado con unos 10, 20 minutos de estar limpiando sus mangueras, ¿no? ¿Cada cuándo haces mantenimiento, ya sea general o para tu reactor, aquí? Mira, mantenimiento de cambio de agua, por ejemplo, lo hago cada 15 días. Okay. Perdón, ¿qué sal ocupas? Ocupo Reef Salt de Aquaforest. Ahorita estoy encantado con esa, la recomiendo 100%. Ok. Ese es el cambio de agua. Limpieza de cristales, etcétera, todos los días. Todos los días estoy limpiando el cristal. Me gusta que se vea así transparente la pecera. Ya lo notamos. Etcétera. Entonces, mantenimiento de equipo, yo creo que 2 veces por mes. Okay. 2 veces por mes. Revisar las mangueras del reactor de calcio, ponerle su grasita a la Camuer, porque la Camuer viene con su grasita también. Okay. Entonces hay que ponerle su grasita, porque pues como está girando constantemente, pues se va desgastando, ¿no? Entonces hay que ponerle su grasita. Y al decir equipo 2 veces por mes, también ahí va dentro limpieza de bombas, limpieza de generadores, o únicamente refiriéndote a esto. No, a todo, a bomba de subida, a bomba del skimmer, a generadores de ola, a las mismas Radion, las abro para quitarle el polvo que puedan tener. Entonces, sí, por lo menos 2 veces al mes. Mira, Tren, te comento para la gente también que está empezando esto. Okay. Esto es una válvula check. Okay. Es una válvula check de cédula 40. Okay. Spears. ¿Por qué te la recomiendo? ¿Por qué te la estoy enseñando? Uh-huh. Porque es una válvula check de bola. Entonces no tiene ningún tipo de metal y además es de las más seguras. Esa no se te va a atorar. No se te va a atorar como las de compuerta, que se le puede acumular, no sé, los Spirovis o algún tipo de esas, alga calcárea o ese tipo de cosas que hace que ya no sirva la válvula check. Esta no. Esta de hecho también, si tú la abres de las 2 tuercas, y adentro va a quedar su cajoncito, y entonces ahí la puedes meter en vinagre y se queda limpia, y ya otra vez la puedes volver a poner. Y te digo, súper útiles. La verdad es que tener esa válvula check para mí es lo mejor. De hecho, yo tengo 3 válvulas check en este tanque. Tengo una de este lado, donde estamos viendo, otra del otro lado, y la válvula check que se alcanza a ver en la Vectra. Okay. Pero la válvula de acá abajo es una de compuerta. Okay. Esa se la puse nada más por una tercera seguridad. Soy un poco como necio en ese sentido. Claro, obvio. A mí me daba mucho temor que un día se fuera la luz y que el sump no alcanzara a contener todo el agua y se me fuera a desbordar, y por eso le puse esas 3 válvulas check. Pero la Spears, de verdad, si pueden también, cómprenla, porque también es un poco cara, al ser cédula 40, es cara, pero si pueden, cómprenla, es lo mejor que hay en válvula check. Para los peces, el Cobalt, que se ve aquí, la verdad ese supuestamente viene con probióticos. Okay. Yo no lo compré por eso, yo lo compré porque mis peces de verdad lo amaron. Okay. Entonces no sabría decirles si es verdad o mentira que venga con probióticos, pero a los peces les gusta mucho. Perfecto. Y también les doy misis congelado y el gusano rojo, se me olvidó el nombre. Eso es para los peces. Para coral utilizo el AF Growth Boost de Aquaforest. Okay. El ECSPS y el Reefroids. Ok, aquí está el Reefroid. ¿Esto lo mezclas, o sea, haces como la famosa bomba, o es uno un día, otro día? ¿Tú cómo es tu forma de aditarlo? Sí, exacto, hago una bomba, lo hago cada tercer día o una vez por semana. Okay. Dependiendo cómo vea el tanque. Okay. Y se lo aviento así tal cual. Y perfecto. De hecho también de este lado acá también bacteria de la de Cris. Y el Cris sigue dándonos de qué hablar. Todos la tienen, no porque porque el buen Cris cae bien, pero porque
la cepa de sus bacterias están cañonas, de verdad que sí. ¿Tú qué cambios has visto, amigo, con esta bacteria? Cuéntale a la pandilla para que tenga el buen Chris más elementos de decir esto es hecho en México y vale la pena. Mira, un cambio muy importante que vi fue la extensión de pólipo. La verdad es que cuando le empecé a agregar, extendió más el pólipo. Los colores, sobre todo los rojos, los oscuros, empezaron a salir más dentro del tanque. Antes era un rojo más como tabique. Okay. Entonces eso también es un buen parámetro que vi. Crecimiento, no vi gran diferencia, honestamente, no les voy a mentir, porque de hecho él la promociona para crecimiento, Okay. pero no vi un gran cambio en crecimiento, tal vez porque no ha pasado el tiempo suficiente. Como saben, las acros crecen muy lento. Sin embargo, si empiezo a ver crecimiento, también seguramente en algún otro video, si me invita el buen Claro, tren, pues sí. les contaré que sí tuvo buen crecimiento. Pero sobre todo esas dos cosas, la verdad es que es una muy buena bacteria. Sí se aprecian ver cambios dentro de tus corales, como a la semana más o menos. Son como 3 dosis porque la recomienda cada 48 horas. De hecho, tengo la intención de comprar sus aminoácidos. En cuanto pueda los voy a comprar. Y también ya les estaré diciendo, yo apoyo mucho lo mexicano. Por ejemplo, puedo hablarles de la Rixa, de la Maya Ancía, que la ocupo en un tanque de un cliente y también es muy buena. Sin embargo, para los requerimientos que yo necesito no la ocupo, porque la recomiendo para otro tipo de tanques. Como ustedes saben, cada tanque es un mundo diferente, cada tanque tiene necesidades diferentes. Entonces, pero regresando a la bacteria, perdón, muy buena, la recomiendo 100%, no se van a arrepentir. En costo-beneficio, el beneficio es mucho mayor al costo. Entonces, anímense, pruébenla. Además, es producto mexicano, apoyen a lo mexicano y pues hagan sus conclusiones ustedes. Exacto, perfecto. Y pues aquí, si vemos esta parte, este es un dip, precisamente que para la nueva banda, que es un dip o dipeo. Este Bayer se ocupa para todos tus fracs que tú compres nuevos, cuando los vas a meter a tu acuario. No sabes si es que del acuario de donde vienen tiene alguna plaga, tiene algún bichito que nos pueda lastimar a los demás corales. Díganmelo a mí en mi experiencia con mis montíporas, que en una noche valieron todas por unos hermosísimos nudis que traía, y yo por flojo no quise dipear. Pues qué es lo que va a pasar, el Bayer y es una chulada, créanmelo, y es el que yo ocupo también. El Bayer nos va a ayudar a eliminar todos estos tipos de animalitos que tenga, inclusive hasta lo bueno, ¿no? Porque también si llega a tener anfípodos o copépodos, lo que sea, pues también se van a ir. Pero pues de esta forma van a meter seguros los corales a su acuario. Y pues otra cosa, no te lastima el coral, no lo resiente, no lo mata. Eso sí, no se tiene que usar dentro del acuario, sacar un poquito de agua de su acuario, vertir lo que te diga aquí el productor tontamente el productor del producto. A lo mucho esperarse de 3 a 5 minutos, ya 5 minutos ya siento que es mucho, yo lo dejaba 3, sacudiditas para que se le salga todo, y va para una enjuagada con agua de su tanque y va para dentro del coral. ¿Esto es necesario? Sí. ¿Se los recomiendo? Sí. ¿Pero es obligatorio? Pues no, ¿verdad? Porque ya depende de cada quien.
pues como vieron, amigos, esa belleza literalmente va a ir creciendo. Si se están dando cuenta, ya están haciéndose sus colonitas. Espérense que nos vuelva a invitar el buen Alex a ver el cambio del antes y el después. Y pues bueno, también otra cosa que se me estaba olvidando preguntarte, mi querido Alex, ¿cuáles son tus parámetros? ¿Qué parámetros manejas aquí para que las acros se te estén dando de esta manera? Salinidad 1025, calcio 500, KH lo estaba manejando entre 7.5 y 8, pero ahorita lo estoy subiendo. Quiero probar otro KH. Magnesio 1500, nitrato fosfato 0. Bueno, ayer me di fosfato y está en 0.02, pero porque acababa de alimentar con congelado, entonces creo que subió en ese momento. No, pero regularmente es un 0 completamente. Okay. Y pH en la tarde, en el punto más alto de las lámparas, 8.4. Okay. Del punto más bajo, 8.2. ¿Y con qué haces tu testeo? ¿Cuál es la marca o el medio de testeo que haces tú? Bueno, en salinidad con la pluma HANA, okay. Fosfato y KH con HANA también, okay. Calcio, magnesio con Salifert, okay. Y nitrato con ¿cómo se llama este? Con Redsia. Okay. Y el pH quito el del reactor de calcio y lo pongo y lo dejo ahí un rato hasta que me dé la marca de pH para que sea un poco más exacta. ¿Vieron, pandilla? Yo creo que también aquí otras muy buenas lecciones de acuarismo, buenos consejos. Digo, 10 años no es cualquier cosa, sabe de lo que habla mi buen Alex. Su acuario está precioso, créanme, ya me muero de ganas por verlo con sus colonias de acróporas. También me gustó mucho la ubicación que les dio, porque les da chance de crecer a todas sin que se esté mortificando de quién va a matar a quién. Ya saben, la limpieza, el acomodo, todo muy estético, todo muy, muy bonito. Pues ahora sí que ustedes juzguen que cómo les encanta, ¿verdad? Espero que les haya gustado, espero que hayamos aprendido, porque el día de hoy yo también aprendí nuevas cosas. Espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios, no olviden suscribirse. Gracias por todo el apoyo que han dado aquí a Pandilla Ripsider, a los que han hablado bien, a los que hayan hablado más. Miren, besotes todavía más a ustedes. Y pues, ¿algo más que les quieras decir, mi querido Alex? Pues sí, no se desanimen. Este es un hobby lento. Si se dan cuenta, aquí son puros frags. La verdad es que va a tardar un poco en crecer. Sin embargo, con paciencia, dedicación, amor, van a conseguir buenos resultados. Efectivamente no tienen que comprar todo lo de gama alta, pero sí les aconsejo que mejor ahorren y lo consiguen, porque a la larga se van a ahorrar muchos dolores de cabeza. Créanme, al principio me pasó mucho. Cualquier cosa en que yo les pueda ayudar, por supuesto que les tiendo la mano. A pesar de que doy mantenimientos y servicios, también doy asesoría. Entonces, adelante, mándenme mensaje por Facebook, mándenme mensaje por WhatsApp, y con mucho gusto lo que pueda, adelante. Perfecto, mi querido Alex. Muchísimas gracias nuevamente por habernos aceptado aquí en tu morada, por habernos permitido conocer tu arrecife, conocerte un poco a ti, que nos hayas dicho ahora sí que tus experiencias, que no seas envidioso con la banda, se te agradece. Por algo ya es parte de Pandilla Ripsider, aquí no somos envidiosos. Y pues nuevamente a ustedes muchísimas gracias por seguirnos viendo, por estar en sintonía. Yo soy Tren, con mi querido Alex. Nos vemos en una próxima emisión, banda. Bye.